Radiobras. Em termos objetivos, o que o Brasil e a Argentina podem se oferecer mutuamente para levar adiante ou ampliar a cooperação econômica desejada por esses dois países? Primero, no quisiera pecar de indiscreto. Todo acuerdo significa la existencia de dos partes. En este caso, Brasil por un lado, la Argentina por otro. Y estas dos partes, después de una intensa jornada de labor, llegan a una serie de acuerdos que van a ser conocidos mañana con la firma de una serie de documentos y con una declaración conjunta. Digo, no quisiera ser descortés en que una parte, que soy yo, anticipara indebidamente el contenido de esos documentos. Pero sí puedo hacer un comentario de orden general. Yo entiendo que la visita del presidente Figueiredo constituye fundamentalmente un acto político. El deseo de venir y el deseo nuestro de recibirlo. Este gesto político de ambos pueblos tiene como objetivo, entiendo, crear el marco de referencia de un deseo, de una voluntad recíproca de trabajar en común. Y bajo ese marco de referencia de la voluntad recíproca de trabajar en común, todo lo demás viene por añadidura. ¿Y por qué digo? Porque en ese marco recíproco, parte del cual lo protagonizamos ayer en una entrevista personal con el presidente Figueiredo, analizamos, exploramos todos los aspectos concretos a través de los cuales esa decisión política puede ser llevada a la práctica. Usted tomó un aspecto, el económico. Y realmente este es uno de los aspectos concretos a través de los cuales podemos establecer mejores vínculos de referencia, de convivencia, porque nuestros países tienen realmente economías complementarias. En alguna medida, aquello que a uno le falta, le sobra al vecino, y recíprocamente. Además, como países hermanos y limítrofes, frente a un mundo tan intercomunicado, podemos en común tratar de afrontar los compromisos con ese mundo competitivo, difícil de nuestros días. Como usted ve, el campo de referencia en economía es tremendamente enorme. No digamos el campo de la cultura, de la tecnología, del comercio. Todos son campos que pueden, debidamente explotados, permitir realmente plasmar en hechos concretos esta decisión política de marchar paralelamente en común hacia fines que no solamente son los bilaterales, sino que van a ser realmente generosos cuando se puedan proyectar a toda la región. En este caso, nuestra región de referencia, para nosotros, fundamentalmente, es el cono sur, la Cuenca del Plata. Mira Leitão, Gazeta Mercantil. Senhor presidente, o senhor não se preocupa em que a penetração descontrolada de empresas e produtos brasileiros no mercado argentino acabe provocando reações internas na Argentina e acabando com esse clima tão recente de harmonia entre os dois países? Poderia repetir a pergunta, por favor? O senhor não se preocupa em que há uma penetração desenfreada de produtos e empresas brasileiras acabe provocando um sentimento, uma reação na Argentina ao Brasil e termine esse clima de harmonia tão recente entre os dois países? Si bien lo que usted dice es una hipótesis, yo me permitiría descartarla. Porque si hay un gesto político de vivir como amigos, no solamente como vecinos que no se entienden recíprocamente, sino vivir como amigos, no puede haber entre amigos actitudes desleales. Repito, la hipótesis es posible, pero yo la descarto. A estos fines justamente estamos trabajando las cancillerías, los ministerios de Economía y Planeamiento, para crear las reglas de juego que permitan una equitativa interrelación comercial que no le dé ventajas a uno por sobre el otro, sino que pueda prioritar el desarrollo recíproco y conjunto de uno y otro en un marco de referencia regional. Senhor presidente, sabe-se que essas relações, essa aproximação Brasil-Argentina
recém começa a dar frutos. Mas dentro das conversações que o senhor tem mantido e manteve com o presidente brasileiro, qual dos resultados desta visita é o mais expressivo e o mais significativo da amplitude dessa aproximação Brasil-Argentina? Yo quisiera hacer una referencia un poquito hacia atrás. Las relaciones entre los pueblos hay que verlas a lo largo del tiempo y de la historia. No se puede juzgar a través de hechos circunstanciales. En ese tiempo, en esa historia, nuestra relación recíproca ha pasado por periodos brillantes y por periodos opacos. Creo realmente que a partir de octubre del año 1979 se inicia en nuestra relación un ciclo, digamos así, brillante de nuestra relación, cuando se firman con Brasil, Paraguay y Argentina los convenios para el aprovechamiento recíproco de ese curso de agua compartida que es el Paraná. A ese paso importante hoy se le coloca así un broche de oro, por qué no decirlo, con la presencia del presidente del Brasil. Dentro de ello, yo creo que lo fundamental, lo importante, reitero un poco, aunque sea repetitivo, es lo que dije en un comienzo. Es demostrar públicamente, internacionalmente, la vocación que une a ambos países de marchar en común a través de una cooperación recíproca. Esto no lo podemos plasmar en un solo hecho. ¿Cuál de los acuerdos que se firmen? Tal vez la declaración conjunta. Pero creo que es más esto un problema, hasta yo lo diría, afectivo. Sentirnos que hermanados en objetivos comunes estamos dispuestos a trabajar en común para lograr fines comunes. No podría dejar de considerar en esto aspectos bien típicamente afectivos. Me remito al afecto, aunque yo he visto que el presidente Figueiredo ha visitado este Buenos Aires tan querido. Me remito recíprocamente al afecto auténtico que el pueblo argentino le ha demostrado a este mandatario, que además de ello es un amigo y que se siente, como él bien dijo, un pibe porteño. En ese habernos encontrado, en la amistad, en la solidaridad, en el deseo vehemente de trabajar en común, en eso estaría tal vez centrado el hecho más trascendente de esta visita, que no se puede particularizar en una cosa concreta. Es una cosa que está flotando, como toda cosa política, que no tiene formas concretas de realización. Bueno, quisiera saber si en las conversaciones de ayer con el presidente, ustedes han hablado sobre el establecimiento de un mecanismo práctico de consulta permanente entre usted, entre su gobierno y nuestro gobierno. Sí, con todo gusto. También valdría la misma aclaración que le hizo su colega anteriormente. Si su pregunta quiere como respuesta si ha habido un acuerdo explícito en ese sentido, no. Porque esto podría significar algo así ya como una institución, ¿verdad?, de consultas recíprocas. Pero sí hemos establecido la imperiosa necesidad, por ser vecinos y de ser amigos, de vivir en forma recíproca también todos los problemas que hacen a la región y al mundo. ¿Cómo? Sobre la base de una fluida comunicación informal, inclusive, que nos permita hacer un diálogo tan fructífero, tan cálido como el que tuvimos ayer. No hay que esperar que el presidente Figueiredo venga a visitar al presidente Videla, ni que el presidente Videla vaya a visitarlo al presidente Figueiredo. Hoy los medios de comunicación nos permiten acercarnos. Se toma un teléfono, se marca un número y hablamos. Es muy distinto cuando yo levanto mi teléfono y del otro lado hay solamente un número, a que del otro lado aparezca una persona. Yo sé que marcando un número de Brasil, del otro lado hay una persona cálida que nos entiende, que nos comprende. Y yo pretendería que si el presidente Figueiredo hace lo recíproco, encontrar a mí la misma calidez que yo he encontrado de parte de él. Quais são as possibilidades e perspectivas da Argentina voltar a ter eleições para presidente e para a reabertura do Congresso argentino? Una buena pregunta. Pero también
veces hay que explicarla un poco. Entendemos que una elección tiene un sentido mucho más profundo que solamente un acto a través del cual se computan votos. Una elección es una regla de juego dentro de un sistema, que es la democracia. Y este sistema de la democracia no es una simple expresión de deseo o una formalidad, sino que es un estado de cosas que surge de una situación interna particular que vive un país. Nuestro país, en el año 1976, cuando se inicia nuestro proceso, vivía una situación de caos, en lo económico, en lo social, en lo político. Además de una agresión del terrorismo subversivo que nos llevó a enfrentar una guerra no deseada, no querida, pero que la afrontamos con la responsabilidad de defender nuestro sistema de vida, dentro del cual la democracia es el camino idóneo para que ese ideal de vida del hombre argentino pueda cumplirse en plenitud. En ese punto de partida, la situación caótica, como lo acabo de describir, no había en ese momento ninguna institución válida capaz de dar respuesta a ese vacío de poder. Las Fuerzas Armadas, como institución, sin representar intereses personales o de grupos, como institución, frente a ese estado de necesidad y cumpliendo con su función específica, cual es salvaguardar los intereses nacionales que estaban gravemente amenazados, las Fuerzas Armadas asumen el poder político en la República y fijan un objetivo lejano: instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia. Entre el punto de partida y el punto de llegada o objetivo, meta final, media un largo, un difícil camino que estamos transcurriendo. De ese camino han transcurrido ya 4 años. 4 años son suficientemente poco tiempo para decir que ese pasado está muy lejano y es poco tiempo para pensar que aquel futuro está muy cercano. Son de todas maneras 4 años. Pasados estos primeros años de colocar orden en ese desorden, porque a partir del desorden no se puede construir nada, apreciamos que en principio hemos cubierto una etapa de ordenamiento básico sobre la cual podamos ir elaborando esa democracia que queremos. Y a esto responde algo que ustedes habrán leído en nuestros diarios, que se ha abierto ahora una etapa de diálogo. Esa etapa de diálogo pretende inaugurar una segunda etapa del proceso, que es darle al propio proceso un profundo contenido político. Para quien piense que el diálogo es simplemente conversar, nosotros decimos que es tal vez la actitud más noble del hombre, el dialogar, entendiendo por tal uno que habla y otro que escucha, y donde más meritorio a veces es escuchar que el hablar. El diálogo en su sentido es fecundo, es productivo y no es un simple conversar. ¿Sobre qué vamos a dialogar? Las Fuerzas Armadas promulgaron a fines del año pasado un documento llamado Bases Políticas. Esas bases políticas conforman, definen bastante precisamente cuál es el país deseable por las Fuerzas Armadas, interpretando que puede ser también el país deseable por todos los argentinos. Pero justamente para tener certeza de este último aspecto, hemos iniciado una etapa de diálogo sobre ese documento de las bases para su enriquecimiento, para su perfeccionamiento, consultando distintos sectores de opinión, a todos los sectores de opinión de la nación, cuál es la opinión de ellos sobre estas bases. Las opiniones podrán ser coincidentes totalmente, parcialmente coincidentes o no coincidentes. Esto conformará distintas líneas de pensamiento, distintas líneas de opinión respecto al país que los argentinos queremos para nosotros, nuestros hijos, nuestra posteridad. Conocidas públicamente estas líneas de pensamiento, recién podremos pensar en dar una forma orgánica a estas líneas de pensamiento. Y por esa vía llegaremos a tener partidos políticos que sean la representación orgánica de esas líneas de pensamiento. Será el momento de elaborar las leyes, tales como la ley electoral,
tales como el estatuto de los partidos políticos, etcétera, que permitan constituir estas instituciones políticas, que deben ser realmente instituciones formadoras de opinión pública, escuela de acción ciudadana y no simplemente empresas de publicidad o empresas recolectoras y promotoras de votos. Cuando tengamos los partidos políticos elaborados sobre estas bases, recién podemos empezar a pensar en un desemboque pleno a la democracia, jugando libremente a la democracia, pero con reglas de juego perfectamente definidas. Tal vez estas instituciones que surjan entonces, y esa es nuestra esperanza, sean capaces de dar respuesta a cualquier situación de emergencia que viva la nación sin recurrir a la presencia del poder militar para ello. En consecuencia, no le puedo decir el tiempo, porque nosotros nos manejamos con objetivos. Cuando todos esos objetivos, cuando todas esas etapas estén cumplidas, no le quepa ninguna duda. Tenemos la más absoluta vocación de implantar en la República Argentina una democracia, pero que sea auténtica. Yo, señores, solamente así, un poco como despedida, quisiera reiterarles la satisfacción que he sentido en estar con ustedes. Me he sentido realmente frente a amigos, curiosos amigos, pero honestamente curiosos, legítimamente curiosos. ¿Por qué? Porque son conscientes y responsables de esa tan noble misión a la que yo hice referencia. Ustedes tienen el deber, tienen la obligación, con responsabilidad de informar y de formar opinión. Y frente a esa obligación de ustedes, yo he querido cumplir con la mía, brindándole esa información para que la misión de ustedes sea mejor cumplida. La curiosidad de ustedes, consecuentemente, era legítima. La obligación mía de contestar era un deber. Quiera Dios que en este encuentro, que para mí ha sido simpático y productivo, ustedes se retiren satisfechos de haber recibido todo aquello necesario para cumplir con su función. Yo me siento satisfecho, porque de las preguntas de ustedes he pretendido extractar cuáles son las inquietudes, cuáles son las motivaciones, los sentimientos que a través del periodismo brasilero representan las inquietudes y sentimientos del pueblo del Brasil. A ese pueblo, que es más que una simple vecindad geográfica, porque es un conjunto de valores fundamentalmente espirituales en común, quiero a través de ustedes hacerles llegar mi más cálido saludo y mi reconocimiento por haber permitido que viniera a visitarnos justamente quien los representa, que es su propio presidente. A ese pueblo de Brasil, en nombre del pueblo y del gobierno de Argentina, gracias por este gesto. Mis mejores deseos de felicidad para todos y cada uno de ellos. Señores, a ustedes, muchas gracias.